Buenas noches, bienvenidos al live de esta semana. Vamos a hablar de psicogenealogía. Este es el tema de hoy. Y bueno, como siempre, con muchas aplicaciones prácticas que se lleven herramientas que puedan aplicar de una vez en casa y que puedan preguntar todo lo que necesiten. Estoy aquí para servirles con mucho amor. También pueden preguntar después del live cuando quieran, me pueden enviar mensajes con preguntas y proponerme temas de futuros lives. Bueno, entonces arranquemos de una. El tema de hoy, hola Silvita, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Bueno, el tema de hoy es muy profundo. Si buscan libros como los que referencio gracias por los corazones, en el texto de la invitación al live, hay libros muy extensos, con mucha investigación. En principio suena un poco raro decir que las experiencias de generaciones anteriores puedan estarnos influyendo ahora e incluso bloqueando algunas áreas de nuestra vida. Pero hay ciencia detrás de esto. Ya gracias a la física cuántica y a psiquiatras y psicólogos que se han tomado este tema de manera profunda y lo han usado para ayudar a sus pacientes, se puede verificar cada uno también en su propia experiencia. No se trata, como siempre digo en los lives, de creerme o de llenarnos la cabeza de teorías, ¿no? Que incluso pues pueden sonar muy extrañas en un principio, lo entiendo. Pero más allá de eso, no se trata de creer, sino de poner a prueba la información, de que la apliquen y ustedes mismos comprueben si funciona, si ayuda a que las cosas fluyan más en su vida, a comprenderse más a sí mismos, a los demás, y sobre todo a tener una vida más plena, básicamente, donde haya abundancia y armonía en todas las áreas, en todas. Ese es nuestro destino. Todos vamos a llegar a ese punto, donde veremos que estamos creando acá en la tierra el cielo en nuestra vida primero que todo, y luego eso se va a ir expandiendo de manera hermosa a todo el mundo, ¿sí? Eh, pero primero debemos verificarlo en nuestra propia vida. Bueno, entonces, ¿qué más les iba a contar así como de preliminares? Arranquemos de una ya. Voy a poner hartos ejemplos para que sea más claro, ejemplos de la vida real, por supuesto. Y bueno, primero que todo, acá tengo como siempre apuntes. Yo tengo acá la copia. No, tengo unos apuntes acá en este iPad. Bueno, para referirme como punto a punto a lo que escribí como los temas de hoy. Bueno, em, hay unas bases de este tema que son las que para mí le han dado como una organización, como una forma de explicarlo y de entenderlo mejor. Entonces, la primera base se refiere a una teoría de la física cuántica que ya está comprobada, que se llama el campo mórfico. Hay un libro, de hecho, muy interesante que recopila investigación científica acerca de esto, que se llama así, El campo. Luego les escribo, la autora es una periodista investigadora del Reino Unido. Lo escribo acá en los comentarios del live. Incluso cuenta cómo han utilizado este concepto del campo mórfico en entidades tan serias como la CIA para como desarrollar proyectos de visión remota, de telepatía, o sea, cosas como que uno asocia más a las películas que antes eran ciencia ficción y pues resulta que
pues estas entidades, la CIA, el FBI, ya en términos ya de espionaje, de todo esto, de todo el tema militar, digamos, alrededor de la política de los países, han invertido mucho presupuesto y por algo es. Porque pues para eso son entidades muy serias, para tener personas entrenadas y saber cómo aplicar todo esto para lo que ellos necesitan. Entonces, resumiendo, hay aplicaciones, hay experimentos donde a través de la teoría del campo, que básicamente dice que hay una energía que lo subyace todo, que todo es energía. Nosotros mismos, nuestro cuerpo parece sólido, pero en realidad es porque hay un giro muy rápido en los átomos y que da esta percepción de solidez, pero nuestro cuerpo es también energía, ¿sí? Eh, y esa energía que nos une a todos, que es común a todo en este mundo físico, nos unifica y por eso hablan del campo unificado. Y conectando con esa aplicación de unificación, se puede comprobar, y es lo que aplican en estos experimentos, temas como la telepatía, donde hay una unificación de quién, de la mente, ¿no? Que también es energía. El cerebro es un órgano electromagnético. Los pensamientos tienen una carga que se puede medir con un electroencefalograma. Las emociones también. Entonces es muy bonito ver cómo hay ciencia detrás de todo esto. Y la mente y los seres humanos somos inmensamente ilimitados, más poderosos de lo que pensamos, con muchísimas posibilidades por desarrollar en general. Poco a poco cada uno las va descubriendo y bueno, dirán, pero yo no trabajo en la CIA, ¿para qué me sirve este tema? Ya lo vamos a ver, porque está relacionado con cómo hay una unificación de nuevo a través de algo que se llama el campo mórfico, que nos une a todos, con las personas, no solamente que están en este plano físico, sino también con, en particular, nuestros ancestros, que pueden estar con forma física o no, pueden ser ancestros de muchas generaciones atrás, que incluso ni siquiera sepamos de sus vidas. De 3, 4, nosotras no sabemos la vida del tatarabuelo, sino no tiene que ser, no tenemos que saber sobre ellos. Sin embargo, por esta unidad del campo mórfico, hay una unión y una parte de nuestro ser que sí conoce su historia, que la lleva adentro. Hay una conexión, ¿sí? Más allá del tiempo, porque pueden ser generaciones de mucho tiempo atrás, y más allá del espacio, porque puede ser como también en otros lugares, para personas en este plano físico o que ya desencarnar. Es todo un libro, yo acá voy a decir como algunas perlas, puntos de partida y pueden explorar, es fascinante si les llama la atención el tema, todo lo que se puede encontrar. Yo leyendo el libro del campo me he sentido como, de hecho no lo he terminado completo, es muy profundo. Ahí tiene muchos experimentos y no tiene como esa connotación de filosofía mística, no, todo es muy de la ciencia. Y me sentía como viendo una película de ficción futurista, súper interesante. Y aún, incluso aún es más impresionante porque es un libro que se escribió hace mucho, hace unos 12 años, 15 años más o menos. Entonces, hoy en día, este tipo de avances, de experimentos, pues deben estar mucho más avanzados, pero mucho de esto es información también confidencial de los que investigan todo esto, porque es muy poderosa la información y como les decía, se puede usar para fines que requieren mucha prudencia, como el espionaje, como sí. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo muy bonito, que es la visión remota,
que antes pues de nuevo yo lo asociaba más a una película, pero existe y ahí cuentan cómo se usan estas entidades, como la CIA. El punto es que con visión remota, no importa que yo esté acá y otra persona esté en otro continente, si aprendemos a conectarnos a ese campo que lo unifica todo, podemos mediante una visualización, una interiorización, poder ver qué ropa tiene la persona al otro lado del continente, ver qué está haciendo, incluso cómo se siente, qué está escribiendo. Por eso lo aplican al espionaje. Es muy interesante. Ahora, este tipo de información vista desde el amor y desde el respeto, pues no la vamos a usar con el fin de ser entrometidos o aprovecharnos y saber secretos de las personas o cosas así, ¿no? No es para, desde un punto, ya desde un punto de sabiduría, de amor, de evolución, pues sirve primero que todo para darnos cuenta de esta gran capacidad de la mente humana, para honrar esa capacidad, cuidando lo que pensamos, abriendo los límites a nuestra mente, aprovechando esa capacidad para tener vidas con más salud, con más abundancia en todos los aspectos, con más equilibrio. Y también siendo conscientes de que ese poder puede ser usado en nuestra contra por nosotros mismos. ¿Sí? Si no cuidamos lo que pensamos, si dejamos que nuestra mente esté muy limitada en una cajita cuadrada y de ahí no me salgo de estas ideas, pues estamos limitando todo el potencial que podríamos tener, aplicar a nuestra vida. Eh, Hay muchas cosas que aún no nos han contado y que tenemos por descubrir. Un ejemplo así sencillo, ahora me llega el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es algo tan, es que es tan asombroso, tan interesante y tan importante lo que se puede lograr en los sueños, eh, que llega a un punto, a mí me ha pasado que espero con expectativa, o sea, como que llegue el momento de ir a dormir, qué aventuras iré a tener en el sueño. Suena, hace poco alguien me contaba eso en consejería, que eso le pasaba cuando era niña, que ella tenía unas experiencias muy interesantes, pero que le dejó de pasar. A mí me empezó a pasar ya al revés, me empezó a pasar adulta, cuando abrí mi mente a estas posibilidades. Lo que pasa es que en el mundo de los sueños cada uno lo verificará, además de los sueños ordinarios, que son salidas de tensión, proyecciones de repetir escenas de cosas que nos preocupan, nos estresan. También podemos, según nuestra energía al momento de dormir, de la calidad de nuestros pensamientos durante el día, de algunos factores, eso da como para otro live, podemos entrar a planos dimensionales, llamémoslos así, o tener experiencias que ya no son los sueños fantasiosos, sino pueden ser incluso encuentros con el ser de otras personas, conversaciones para acordar cosas, como hablamos en este plano físico. Entonces se hace muy eficiente dormir. También acceder a sabiduría. En estos planos, por ejemplo, una vez pude ir a una biblioteca y uno sabe cuándo es un sueño normal o cuándo no lo es. Me estoy desviando un poco del tema, pero es para como para que se encuentra la fuerza que puede tener, como la mente humana. Me ha pasado que no he podido dormir de todo lo que sueño. Gracias, Dianita. Sí, de hecho, dependiendo del sueño, uno puede recuperar más energía, menos energía, porque a veces sí son pesadillas, salidas de tensión. Entonces, depende cómo te despiertas después. Em, y observar qué información te llega. Puede llegar información muy interesante en los sueños. Es muy importante para contestar un poco lo que me dices, poderse despertar descansado, con energía. Eso es clave, ¿sí? Es lo primero, ¿sí? Exacto. Entonces está muy bien, enérgica, muy bien.
Porque, bueno, yo por allá puedo ver el mundo fantástico de duendes, de hadas mientras duermo, pero si me despierto súper cansada, pues esto no tiene coherencia con una vida armónica, ¿sí? Necesito energía en el plano físico. Entonces debe ser todo equilibrado, que te aporte energía, no que te quite energía, o si no hay algo que hay que ver cómo se ajusta, ¿no? ¿Qué está pasando? Em, en esos planos se puede, les decía que en uno de estos planos pude ir a una biblioteca, abrir un libro, me di cuenta que no era un sueño normal dentro del mismo sueño y había un señor con una bata blanca, como una túnica blanca que me alcanzó el libro y, y el libro era del principio femenino, era algo de las sirenas, ese libro. No recuerdo todo lo que leí, o sea, sé que estaba en mi disco duro mental. De hecho, apenas me desperté, dije, tengo que escribir lo que recuerdo, porque me recuerdo que era un libro muy grueso y cuando yo empecé a leerlo en ese plano, dije, uy, me quiero acordar de esto me va a servir mucho para mi vida, o sea, está muy, muy interesante este libro. Y luego al despertar escribí algunas cosas y luego escribí yo misma un libro sobre las sirenas y el principio femenino con esos recuerdos. Fui tomando y lo he seguido editando. De hecho, ya tiene como 360 páginas. O sea, sino que ya con las experiencias reales en este mundo, digamos las físicas, lo que he ido aprendiendo, pues lo he complementado, como que lo tengo más claro, cómo aplicar esa teoría a las experiencias prácticas, poco a poco, ¿sí? Es parte de lo que enseño en los cursos dirigidos a las mujeres en la danza, como incorporando este tipo de enseñanzas. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis grande para decir que nuestra mente es más libre, abarca mucho más de lo que creemos, ¿sí? No está limitada a espacio y tiempo como pensamos. Entonces hay que abrirnos a esas posibilidades. Bueno, este era entonces como la primera base para entender yo por qué podría estar influida o ligada a personas que ya no están en este mundo y que pues los llamamos los ancestros. Aquí tengo mis apuntes. Bueno, entonces la siguiente base, y esto cada uno lo podrá comprobar, vamos a tomar agüita, es una frase para que reflexione. Y es, ¿será que es cierto esto? No heredamos solamente el ADN, la genética, sino lo no resuelto por las generaciones anteriores. Entonces hay situaciones que se han venido repitiendo, que han generado dolor emocional. Las personas de generaciones anteriores han muerto con ese dolor emocional, no lo han superado, han quedado con rabias, con tristezas, ¿sí? Con frustraciones y mueren con esa carga. Pero esa carga, energéticamente, hay una carga emocional, queda ahí y se traslada a las generaciones siguientes porque hay una conexión más fuerte entre las personas que nacen del mismo árbol transgeneracional que entre personas que no están dentro del mismo árbol. ¿Sí? Esto suena a teoría, yo sé. Ya voy con ejemplos prácticos y luego cada uno en su propia vida, en su árbol, pues reflexiona y va diciendo, oiga, ¿será que me suena o no me suena? Y luego vemos cómo aplicar esto para ser libres de situaciones de bloqueo que pueden venir de ahí, de esta situación, de la herencia, no solamente del ADN. Es como también cuando alguien muere, que hay las herencias, si alguien ha tenido experiencias con esto, puede saber que las deudas también se heredan. ¿Sí? No es que se murió alguien y le debía dinero a otra persona o algo y se murió la deuda, no, la deuda sigue.
la deuda se debe pagar con las cosas que dejó la persona que murió. Entonces la deuda sigue viva y hay que ver cómo se va a pagar. Y los encargados de pagarla son los descendientes, de hacer que eso se pueda pagar, ¿sí? Pues por los medios que dice la ley, ¿no? Pero el punto es que las herencias van más allá de solamente la genética, incluso en el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar un ejemplo que en las investigaciones y también en mi vida práctica he observado muchas veces en la consejería. Si hay una familia donde en generaciones anteriores la maternidad fue una situación que generó mucha carga para las mujeres. Recuerden que en generaciones anteriores las abuelas, bisabuelas tenían 7, 8 hijos. Y pues seguidos además, ¿no? O sea, era como lo normal. Además eran personas que se casaban muy chiquitas, casi adolescentes. Entonces su vida se enfocaba en, en educar a los hijos, en cocinarle a los hijos, y 7 u 8 y cada año un hijo. Imagínense lo que eso significa. O sea, entonces cuando se ha sufrido ese tema, suele pasar que las siguientes generaciones, sin saber por qué, porque esta información de los ancestros está en el inconsciente, es como que en el ADN hay información, pero nosotros no sabemos que está ahí en el ADN y de repente se activa la información del ADN, ¿no? De repente surge, uy, esta persona le resultó tal cosa, esto es genético, pero no había salido, en un momento dado sale lo que está dentro del ADN. Entonces, lo mismo es en el inconsciente. Lo que explican y han demostrado estas teorías es que a nivel inconsciente guardamos mucha información que conscientemente no tenemos ni idea que está ahí. Es como una caja de Pandora, el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Continúa ahora sí con esta historia. Si en el pasado la maternidad representó mucha carga, mucho esfuerzo, incluso sensación de sacrificio, porque ahora recuerdo y honro con este live también a una de mis abuelas que tuvo su primer hijo a los 14 años. Imagínense lo que eso significa. Pues ella en algún momento recuerdo que decía que antes le gustaba, era muy vivaz, bailar, divertirse como una niña y de repente ya tenía un hijo. Entonces, es como que, y luego tuvo otro al año siguiente, ¿sí? Entonces, y era lo normal, o sea, no, ahora uno quedaría espantado, yo quedaría espantada que una niña, o sea, sí le pase eso, pero bueno, así fue. Entonces, el punto es que pues la persona básicamente no puede vivir su adolescencia, su infancia, se siente forzada, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que las generaciones siguientes puede pasar lo siguiente, que inconscientemente las mujeres de la familia no quieren ser madres o se ponen en situaciones donde eso se da, el consciente dice quiero ser madre, pero hay pérdidas, hay abortos y la persona conscientemente dice, pero yo sí quiero, me siento muy mal. Tú quieres en tu consciente, pero en tu inconsciente no quieres. O sea, fíjense lo interesante este mundo del consciente y del inconsciente. Pueden decir cosas muy diferentes. Tú puedes creer que quieres algo, pero en tu inconsciente no lo quieres, sabes otra cosa. Porque para el inconsciente de estas mujeres, uy, no, eso es muy, muy difícil, es muy, muy duro, ¿no?
O, por ejemplo, si muchas mujeres teniendo sus bebés llegaron a morir teniéndolos, o sea, en generaciones anteriores. Entonces el inconsciente trae esa información de que hay un peligro con ser madre. Y eso evita la experiencia. Y el consciente puede decir, ay, pero tengo un bloqueo, pero ¿qué será? Pero yo, y busca y trata y no se da la situación, ¿sí? El cuerpo no quiere, no responde porque se está expresando el inconsciente. ¿Tiene solución en el sentido de que ser libres de estas influencias? Sí, y lo primero es hacerlo consciente. Ahorita al final les voy a contar un poco cómo se pueden trabajar estas cosas, sin forzar nada. Tampoco se trata de sacar información a la fuerza del inconsciente. Hay muchas técnicas para trabajar estos temas. Yo me he especializado, me he entrenado mucho en técnicas que sean más privadas, no hago constelaciones familiares grupales donde todo el mundo sabe la historia de todo el mundo. Esa es una técnica, es muy interesante, es muy respetable, pero yo soy más afín para en las sesiones que hago de consejería con técnicas más, ¿cómo decirlo? Como apoyadas por el Padre Celestial en el sentido de simplicidad. El cielo es simple y más en privado, sí, no tan en grupo. Pero sí yo he estado como participante en constelaciones familiares. Hay una serie en Netflix que muestra cómo es ese proceso. Es muy buena esa serie. Se llama Mi Otra Yo, muy recomendada. Pero como que ya no me llamó la atención. Fui como unas 3 veces y sí me sirvió. Pude esclarecer algunas historias de mi árbol. Em, sino que pues como todo, hay más, todos somos afines más con un tipo de técnicas que con otras. Y con otras encontré que también podías liberarme, sanar esa parte del inconsciente, liberarla al inconsciente de miedos con respecto a miedos que puedo traer que vengan de generaciones atrás o limitaciones. Lo que, así como para redondear esto que acabo de decir, lo que no me es muy afín con las técnicas grupales en constelaciones, aunque repito, son muy interesantes y hacen un efecto también que uno puede notar. Liberan cosas y todo. Pero lo que no me cuadra mucho y me gusta por eso más las otras técnicas y cada uno pues puede probar, ¿no? Ver cómo se siente. No quiero tampoco limitarlos y decir, no, esta sí, no. Sino como darles mi opinión para que estén atentos también como que no hay una panacea. Puede que a una persona le vaya mejor un estilo que otro. Pero en mi caso, yo notaba que me cargaba mucho con la energía de las historias de los demás. Porque en los grupos de constelaciones familiares se usa mucho el concepto del campo mórfico, de la conexión, se aplica de una manera preciosa, ver cómo funciona de bien, pero en la aplicación tú haces el papel de personas desconocidas en la vida, desconocidas para ti, que forman parte de la familia de otro participante de ese grupo. Entonces, digamos, yo estoy sentada y alguien me señala y me dice, tú vas a ser de mi bisabuela. ¿Por qué me escoge? No sé. ¿Quién era la bisabuela? Ni idea. Sí. ¿Qué historia hay en esa familia? Ni idea. ¿Qué va a sanar? ¿Por qué vino esa persona de esta constelación? Ni idea. Eso me parece súper fascinante, porque el inconsciente de la persona elige por algo. Es la primera persona que ve, se le ocurre por algo, así se conecta muy profundo el inconsciente. Por algo te eligió a ti. Y resulta que uno se para y el constelador, que debe ser alguien bien entrenado, no es una técnica como para tomar superficialmente. Es mejor que sea alguien profesional porque puede mover cosas intensas. Y todo es con los ojos abiertos de todas maneras, o sea, es conscientemente, pero eh, es un poco, sí, como uno queda, pero ¿qué pasó acá? Entonces tú te paras y el constelador te dice, listo, toma la energía de esa tatarabuela, tú ahora eres la tatarabuela de ella, y así, entonces la persona luego dice, tú vas a ser mi hermano, tú vas a ser no sé qué, o el constelador.
Y uno se para ahí quieto a ver qué siente en su cuerpo y de repente empiezas a mover una mano así o a mirar para arriba o a sentirte como muchas gracias por los corazones o a sentirte ansioso y uno dice, pero esa sensación de dónde viene. La parte racional de uno dice, pero, ¿por qué siento esto? Y luego te das cuenta que te conectaste con una energía que eras, o sea, uno sí siente, se identifica con esa energía de esa persona en principio desconocida por la conexión del campo mórfico y experimentas cosas que esa persona experimentaba. En una de esas yo me acuerdo que hice de hermana de alguien que yo ni idea quién era la persona y me seleccionó para ser la hermana de la mamá, algo así, o la tía, bueno, era una hermana de alguien. Y apenas me paré, puse me dijeron hasta ahí, ya me hice ahí, me empezó a doler una pierna y no me estaba doliendo, pero mucho, cada vez me dolía más la pierna y no podía mover la pierna y yo, pero, pues resulta que esa señora que había vivido como 2 generaciones atrás, o sea, ya no está en este mundo, era coja, no podía mover esa pierna, algo así. Me acuerdo ahora, ¿sí? O sea, como que yo, ¿cómo podía saberlo? En mi consciente no, pero el inconsciente sí se puede conectar con el campo mórfico. Entonces, eso es interesante y salen historias, a veces secretos ocultos que sirven para comprobar cosas, para sacar algunas emociones, pero yo siento que uno quedar como cargado, aunque el constelador después le dice, bueno, ya esa no es tu energía, suéltala. Lo asemejo un poco a las sesiones como de espiritismo, se me hace como parecido, en eso nunca he estado ni me llaman la atención. Como todo, nada es blanco o negro, hay canalizadores, mediums que tienen una energía bonita, pero en general le tengo como mucha cautela a esas cosas porque también se pueden manejar energías de baja vibración que te pueden confundir. Prefiero otros métodos, más como el amor, la luz, el Padre Celestial. Vamos a iluminar esta historia. Si hay que saber algo que llegue a través de los sueños, que llegue a través de una visión, y como más, me gusta más como más sencillo, y es como yo lo trabajo. Bueno, eso es. ¿Qué más? Es como para contarles un poquito. Entonces, ya les di un ejemplo del tema de la maternidad, de cómo puede haber una influencia aunque tú no sepas que está ahí, pero sí, pero de dónde viene, pero está en tu inconsciente y está generando algún acontecimiento. Y acá viene un tema que muchas personas me preguntan y es, oiga, pero yo sí soy de malas, ¿por qué nací en este árbol? Porque estoy cargando con todos estos conflictos que yo creo que todos estos bloqueos en mi vida, que tengo parejas que son muy inarmónicas, que el dinero no fluye, todo esto parece que son cosas que estoy recibiendo energía que no está resuelta, que se está repitiendo de la historia del árbol. Es que malas, ¿no? Pues no, no hay injusticia, no es que la persona sea de malas. Y eso hay que aclararlo. Primero, en escritos de sabiduría como la Biblia, que tiene unas frases muy profundas, no todos los escritos humanos, la Biblia fue escrita por seres humanos. Lo mismo el Corán, lo mismo todas las pues, escuelas o religiones tienen muchas cosas de sabiduría y otras cosas que son más añadiduras del ego humano. Entonces hay que aprender a discernir también eso. Pero todas son muy valiosas y se repiten, son, ¿cómo decirlo? Son comunes algunos conceptos. Voy a estornudar. Casi que no. Cuando uno lo ve, se cohibe. Estuve como que. Entonces, hay cosas comunes. Uno encuentra enseñanzas comunes de las frases de Jesús, con el budismo, ¿sí? A propósito, hay un libro precioso, muy divertido, de un autor que se llama Gary Renard. Luego escribo estos libros en el texto de este live.
que se llama Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Es muy divertido y muy bonita. No va en contra de ninguna idea bíblica ni en contra de ninguna religión, no, pero es como, es muy ameno y es una historia, es muy bonita. Y muestra cómo hay cosas muy comunes también. Cada uno toma lo que siente que puede aplicar, lo que le suena, lo que no, pues no. El tema es que en la Biblia dice, los pecados de los padres, eh, ¿cómo es? Los pagarán los hijos, ¿no? Como los hijos reciben las consecuencias de los pecados de los padres hasta 4 generaciones más adelante. Eso suena muy, es que era muy típico en el Antiguo Testamento, como esa es como la tónica, ¿no? Como el castigo, el Dios bravo, cuidadito te equivocas porque te va a caer un rayo. Esa es la tónica, pero hay que saber interpretar. El Padre Celestial, como yo lo siento, y cada uno, pues, por supuesto, es muy respetable como siente la experiencia del Padre. Es amor puro, no se pone bravo, ni es más una metáfora. Pero de ahí se pueden extractar verdades muy interesantes, porque con todo esto que se ha investigado ya por psiquiatras, psicólogos, todo lo que les he estado contando de psicogenealogía, sí es verdad que hay esta frase de los pecados de los padres se heredarán por varias generaciones más adelante. Hay una carga hacia los que vienen, pero también es verdad que nos podemos liberar de eso. Y ese también es el propósito de esta información, dar herramientas para liberarnos. A veces se necesita más ayuda, no basta con unas cositas y hay que hacer una sesión o hay que leer un libro, como trabajarlo más, ¿no? Interiorización, no siempre ni siquiera con ser humano, puede ser una ayuda llamando a tus seres de especial devoción y poniéndote en tus manos para que guíen una experiencia de liberación en tu corazón. Yo he estado en muchos cursos de esto y todo, y la verdad es que a veces he avanzado más en esto con un tú a tú pidiendo ayuda al cielo que en cursos largos. Entonces es muy relativo, es muy relativo. No les quiero como poner radical la idea de que tienen que hacer tal cosa, ir a tal lugar, ¿sí? No, no necesariamente. Hay que ver lo que cada uno necesita, como lo que sienta. Bueno, entonces, sí nos podemos liberar y la voluntad de un padre de amor es que sus hijos vivamos contentos, como cualquier padre en la tierra quisiera que su hijo que va al colegio, al jardín infantil, la pase bien. No que esté por allá castigado, sin amigos, sin lonchera. No, lo mismo es la analogía con el Padre Celestial. Es un Padre que quiere que estemos viviendo vidas agradables, felices, plenas. Entonces, en ese sentido, también nos da las herramientas y no tenemos que estar sujetos a, a herencias pesadas en ese sentido, ¿no? Se heredarán los pecados de los padres. Nos podemos liberar. Ese es otro mensaje. Por ejemplo, en la aplicación práctica que me llega, es muy común. Hay personas que experimentan bloqueos financieros. No quiero decir que siempre sea esa la razón, pero hay que explorar. Si hay un bloqueo que algo se repite, se repite, se repite. Ay, perdón, me quedo picando la nariz. No fluye algo. Pues explorar. De repente hay algo ahí con el árbol que es bueno aclarar. A veces los bloqueos financieros vienen de que en las generaciones anteriores ha habido un manejo erróneo del dinero. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ancestros que hicieron estafas, ancestros que, pues sí, que tomaron algo que no le correspondía de otra persona, ancestros que despilfarraron el dinero, que no lo usaron con sabiduría, que lo usaron para vicios. Entonces, en el inconsciente del árbol, si eso no se resolvió, ya les explico un poco qué significa resolver. O sea, las personas, por ejemplo, mueren sin entender esa lección, sin comprender lo que les enseñó, sin cambiar, sin recapacitar o con mucha culpa hacia sí mismos
o hacia quienes hicieron esto, ¿no? En la familia, como rabia hacia ellos, juicio. Entonces hay una energía ahí como intensa y pesada que no es de amor, es de juicio, es de sufrimiento, que no se ha liberado. Entonces en las generaciones siguientes está en el inconsciente de los descendientes, hay una asociación de dinero con vicio, con como que la persona se tuerce con personas que por dinero eh, se vuelven mentirosos, se dejan llevar por la ambición, como una connotación negativa del dinero. Y por supuesto, si no, eso no se ha sanado, hay una deuda, porque es todo el juego del vivo, y lo he dicho en otros lives, es importante tomar conciencia de esto. Cada vez que alguien que se cree muy vivo, y eso está muy en nuestra cultura, incluso está desde el colegio, en este tema del bullying es un reflejo de eso. Esa asociación inconsciente con que, yo me aprovecho de alguien y no se dio cuenta, y yo soy muy inteligente, que soy un chacho vivaracho, ¿sí? O el que se la montó a otro, y sí, porque yo sí soy más inteligente, lo que sea, el otro es más débil. Eso no se queda así. Eso, la persona cree que hizo algo, sí, como de inteligente, y no, eso genera un efecto. El otro eres tú, te lo estás haciendo a ti mismo. Si la persona se diera cuenta, no lo haría porque se está haciendo a sí mismo, está generando una carga energética a sí mismo. Eso retorna, no como un castigo, sino es un efecto simplemente de un reflejo de lo que yo pienso hacia afuera, pues luego hacia afuera me va a mostrar ese mismo reflejo la vida, y yo voy a estar de la otra cara de la moneda, pero eso genera un efecto. Incluso a nivel inconsciente genera culpa, y la persona no se da cuenta, se está cargando, y esa culpa frena muchas cosas en esta vida o en las siguientes, si es que hay otras vidas. Cada uno pues tendrá su posición al respecto. Yo creo que sí, he tenido oportunidades interesantes de verificar esto de las otras vidas, luego puedo hablar de eso con más detalle. Pero pues que cada uno debe comprobar eso por sí mismo, porque pues no es fácil acá hacer una prueba científica de que sí, miren, yo tuve estas otras vidas, ¿no? Pero en mi experiencia personal, sí, he tenido experiencias donde me he visto muy claramente, y me han mostrado la relación entre los errores de esas vidas con lo que vivo ahora y cosas así. De nuevo, esto no se trata de juicio, es muy importante este concepto, sino de amor, amor a uno mismo, amor y comprensión a los errores de los ancestros, no importa cómo se hayan equivocado, pero es con respeto, con amor. No es de, ese ancestro se equivocó, hizo tal cosa, qué malo, y ahora por culpa de él, y usted cómo pudo hacer eso. No, así no se sana, así se queda esa carga aún en el árbol. Hay que verla, aprender a verla como la ve el Padre Celestial, sin dualidad, en amor. En amor, agresor y agredido son el mismo. Repito, esto es muy interesante, y si comprendiéramos esto, purificamos mucho, mucho la mente, consciente e inconsciente, del concepto del culpable. Y eso es subir años luz en la evolución y en que la vida nos fluya mucho mejor, en que haya más milagros claros para nosotros en nuestra vida. Ir eliminando ese concepto interno de la culpa, de ser culpables nosotros y de culpar a otros, en ambos sentidos. Agresor y agredido para el Padre son el mismo. No es que uno sea mejor que el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque desde nuestra limitada mente racional uno dice, ay, pobrecito el agredido, el malo es el agresor, el bueno es el agredido. Eso es la víctima, eso es polaridades, bien y mal, ¿sí? En el cielo el Padre los ve a los dos con el mismo amor. Y por algo se encontraron, por algo son correspondientes. Usualmente se intercambian los papeles, por eso digo que el jugar al jugar al vivo, a aprovecharse de los demás, estafar a otros,
tratar de manipularlos, lo estás haciendo a ti, el otro eres tú, es un espejo. Entonces luego en ese espejo la vida te va a decir, ah, ok, está bien para ti esto, eso es positivo, ser así. Entonces esa misma creencia en otro momento del tiempo, incluso en otra vida, eh, se va a reflejar en una experiencia donde ahora tú eres el agredido, porque que es la misma creencia sin dualidad. Está bien ser el vivo, está bien aprovecharse de otro, está bien. Entonces, ah, ok, está bien, entonces estoy en una situación donde como eso está bien para mí, entonces pues me pasa a mí, porque yo ya admito que eso es, pienso que eso está bien y la persona puede morir pensando eso, sintiendo que eso estaba bien, no reconoció nunca que fue un error. Pero bueno, es parte de la evolución, no todo el mundo entiende y reconoce y recapacita sus errores en una sola vida. Por eso creo que es otra razón por la que siento que debe haber más de una, porque las personas no les alcanza una sola. Muchas veces hay que cometer el mismo error hasta 7 vidas, le dijeron a alguien: llevas haciendo el mismo error y nada que aprendes. Porque sí, como todo, como cuando uno está aprendiendo un paso de baile, pues tienes que a veces hacerlo muchas veces, 7, 8 veces hasta que ya no se equivoca y lo hace bien. ¿No? El universo tiene paciencia. Pero creer que, por decir algo, creer que mentir está bien, que, que manipular con mentiras está bien, y tener esa creencia fija, pues hace que luego atraigas una situación donde, ok, mentir está bien, alguien te miente a ti y para esa persona está bien. Te encuentras con gente muy mentirosa. Dices, ay, pero ¿por qué yo me encuentro con estas personas? Porque puede haber allá un residuo en tu inconsciente que creyó eso y no lo ha sanado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir hilando caos con todo esto. Y ahora me vienen como muchos ejemplos a la mente. Voy a tomar agua y voy a empezar en orden. Em, si alguien, un ancestro, abusó, robó, maltrató a empleados, cosas así no relacionadas al trabajo, al dinero, puede que más adelante los descendientes, puede pasar, algunos, no todos, llegan con esa deuda pendiente y la van a reflejar como si ellos la tuvieran que pagar por el ancestro no pagó, entonces a ellos los explotan, a ellos los estafan y no entienden por qué, de dónde viene esto, y puede venir de más atrás. Hay un ejemplo es como suena muy injusto y muy drástico, pero lo he visto en la vida real. Primero lo leí en libros de estos investigaciones y luego lo escuché a otros terapeutas y luego empecé a verlo yo en las personas que he atendido en la consejería. Impresionante. Y miren este ejemplo, ilustra mucho. Sé que a todos no nos va a pasar algo así, pero ilustra mucho esto de pagar las deudas de los ancestros. Cuando alguien de una familia va a la cárcel injustamente, según la percepción de injusticia de este momento presente. Es decir, la persona la acusan de algo que no hizo, por mentiras, por error del juez, por lo que sea. Y la juzgan y va a la cárcel unos años. Eso pasa. Eso pasa. Uno puede decir, pero es una injusticia. Pero si vemos más al fondo, lo que suele pasar cuando investigan más al fondo, la persona está pagando por alguien que hizo algo de la familia, ancestros, que no pagó. Hubo alguien atrás que no pagó, que se hizo el vivo, que no fue a la cárcel, ya puede haber sido generaciones anteriores o incluso la anterior, y el sistema familiar tiene como una energía global, elige a alguien, ya les explico por qué no es mala suerte, la persona elige, se hace correspondiente, el sistema elige a esta persona, es el chivo expiatorio, va a pagar por el que no pagó, y esa persona tiene esa experiencia. A ver, aclaremos esto, no hay injusticias
y la persona podría liberarse de, si uno siente que, que le está cargando con algo, que es posible que le pasara algo así, se puede liberar, sí, no tienes que pasar por eso. Pero hay que entender cómo funciona todo esto de la energía. Cuando una persona está en esa situación, el sistema elige a la persona, entre comillas, más débil del sistema. ¿Más débil en qué sentido? Que tiene desde antes de venir a esa familia como espíritu. Aquí hay que conectar un poco con estas ideas de otras vidas o algo así, como lo quieran ver, como una tarea pendiente, si no quieren verlo como otras vidas, como un plan de estudios en esta vida. La persona trae en su interior un plan o algo que trabajar relacionado con los temas pendientes de ese árbol en el que nace y de esa experiencia con la que se está haciendo correspondiente de aparente injusticia. Entonces puede ser una persona, por ejemplo, que siente que la vida es muy injusta, que cree eso desde chiquitico, pongámosle así, o más atrás. La vida es muy injusta, a este niño le dieron más que a mí, la vida es muy injusta, mire que mis papás, mi papá se esfuerza tanto en el trabajo y no lo reconocen, la vida es muy injusta, o sea, la persona tiene muy metida la idea de injusticia y por supuesto todo se refleja desde dentro, se hace correspondiente desde esa idea con una experiencia de qué injusta es la vida. Ahora el extremo, ir a la cárcel por algo que es algo falso que yo no hice. ¿Ven? Entonces, encaja, se dio papaya en el sentido en que adentro de sí la persona ya trae una idea que lo hace correspondiente. Y además de eso, el árbol aprovecha que esa persona se hace correspondiente con que hay una deuda atrás, una energía estancada que hay que sacar de alguna manera. Lo más interesante, hasta aquí suena como muy, o sea, yo tengo mi lado racional, ya saben, lo he mencionado antes, yo soy ingeniera en matemática, entonces como que esto al principio, a ver, o sea, hello, esto no, yo no creo porque sí, o sea, yo tengo que primero analizar muy bien y comprobar. Pero sí he visto ya muchos casos y he investigado mucho donde veo cómo aplicando las herramientas, todo esto que hemos hablado, sobre todo purificando la mente, se libera la persona, se libera esa energía. Les voy a dar otro ejemplo muy interesante, que este también es de la consejería. Llegó una persona de unos 25 años con una vida aparentemente perfecta. Una chica muy bonita, de una familia con muchos recursos económicos, con un trabajo, ya se había graduado de la universidad, un trabajo muy bueno, con muchos viajes, con muchas oportunidades muy buenas de pareja, siempre tenía pretendientes, novios muy chéveres, pues uno diría, pero pues, tiene una vida chévere, ¿no? Sí. Pues no, porque es que la felicidad y la infelicidad no vienen de esas cosas. De esto hablé en el live anterior. No, ella de repente me dijo, necesito saber por qué pienso constantemente en suicidarme. Así de claro me lo dijo. Me lo escribió, estaba en otro país, pero nos conocemos acá. Entonces voy a ir a Bogotá y quiero una sesión porque esto ya se está volviendo cada vez más fuerte. Yo no quiero estar viva, no quiero ni hablar con nadie, no sé qué será, no tengo razones tampoco. Entonces yo tampoco entendía racionalmente, ya sabía un poco de su vida que la conocía de otro lado. Entonces, por qué pensara eso? ¿Qué será? Algo en su inconsciente la llevaba a eso. Entonces, yo según la guía que recibo, yo pregunto al Padre Celestial, a los seres de luz, a Jesús, a los angelitos, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Qué herramienta aplico? Hay muchas herramientas, no siempre uso la psicogenealogía. Entonces me llegó que esta,
y que le preguntara un poco, pues que mirara el árbol familiar, todo esto. Pues encontramos que había, no puedo por supuesto dar tantos detalles porque pues es privado y es un tema delicado, pero en el árbol de ella había unas historias que incluso no eran secretas. Su mamá también habló conmigo de muertes por ambición, o sea, personas que por un tema, un emporio económico, o sea, como de tener poder económico, se fueron en contra de otros, como de competidores, de enemigos, cosas así, y los mataron. Y nunca eran cosas que nadie descubrió. O sea, la familia lo sabía que se manejaba este tipo de violencia, pero la apariencia eran pues personas distinguidas, personas que pues que no, nunca nadie pensaría que harían eso. Em, pero hubo muchas personas que vivieron eso como sí, una violencia en varias generaciones anteriores, por eso, por dinero, por poder. Entonces, ¿qué conclusión saqué o me llegó? Pues ella está representando, esto se quedó oculto, nadie respondió, no hay una deuda del clan, del árbol. Y esta sensación de no querer estar viva, de muerte, la carga de la muerte está en ella representando a todos los muertos, esa energía de la que nadie se habla, nadie ¿cómo decirlo? Nadie los acogió en el corazón y decir, oiga, que lo sentimos en nombre del clan, o sea, esto no estuvo bien, no desde el juicio, pero sí desde la empatía, la compasión, la humildad. En mi familia cometió un error, lo siento, ¿sí? Em, no estuvo bien, nosotros no vamos a hacer lo mismo, los descendientes. Miremos cómo podemos arreglar, si podemos compensar algo. Como esa actitud de corazón, de acoger en el corazón y comprender a quienes vivieron las consecuencias de esos errores de los ancestros. Entonces, básicamente lo que hicimos fue una interiorización con estas ideas que acabo de decir, que son del amor, de la luz, de la paz, y entregando esos errores, llamando a los ancestros con todo el respeto, todo el amor, viéndolas también con compasión, porque pues ya lo dije hace un momento, uno cree que es el vivo, pero al hacer, todos hemos hecho de todas las cosas según explican estas teorías, nadie es que diga, ay, no, no, tan malo no, pues tú también lo has hecho, o sea, todos hemos estado en todos los papeles, ¿sí? Lo que ya no haríamos es porque ya lo hicimos y decimos, no, pues ya comprendí que eso no me trae buenos resultados. Un maestro, dicen que un maestro no es aquel que no comete errores, sino es aquel que los cometió todos. Hay que haber pasado por todos los errores. Entonces, sin juicio, desde ese punto de vista, sin juicio, pero sí diciéndole a los ancestros, mira, no voy a cargar más con tu error. Sí, este fue tu error, yo te tengo en mi corazón, no importa quién fuiste, no importa si el ancestro fue asesino, si fue el error más grande que ustedes se puedan imaginar. Ahí hay que decirlo así porque así es que se sana. Mientras haya juicio, mientras haya vergüenza, uy, no, esto nadie lo puede saber, es porque sientes que es algo muy malo y hay que dejar de verlo así, sino con compasión, con amor. Es un error, parte de tu evolución, pero yo no voy a cargar más con ese error. Yo tomo la vida. Eh, eh, y hacemos también una interiorización donde honramos a esas personas a las que se les quitó su vida por los ancestros, les presentamos excusas al clan, o sea, como algo así interno muy bonito, en paz, sin culpa de ningún lado y con la ayuda divina. Y pues, ¿qué pasó después? Parece algo muy, muy sencillo, muy suave, no es nada dramático, nada así, uno queda muy tranquilo.
En estas técnicas nadie toma el papel del otro, así como en la otra, no. Es otra cosa, es más sencillo, pero muy eficaz, porque a la chica se le pasó la situación y llevaba como un año con esos pensamientos tan fuertes, que cada vez eran más fuertes, de suicidio. Y a partir de ahí ella me contó, y desde ese tiempo acá ya pasaron 5 años, nunca más. Y ya había buscado psicólogos y todo, y no había encontrado solución, porque pues estos métodos pues son alternativos, no todos los psicólogos los conocen. Y pues muchos no los han escuchado ni siquiera, o no les interesa. Entonces se solucionó. Entonces a mí lo que me abrió como más el interés es ver cómo, al aplicar algo tan sencillo, tan simple, también desde el amor y desde la paz, las personas se pueden liberar de cosas tan intensas como esta, ¿sí? Que acabo de mencionar. En ese sentido nos pueden influir los ancestros, en ese sentido. De hecho, luego incluso con la misma familia, había algunos secretos que no sabía la chica, entonces ya hablé más en confianza con otros familiares, con hermanos, con primos, y empezaron a salir secretos y los empezamos a ver así, a sanarlos desde el amor, porque había como otros bloqueos, ¿sí? Diferentes al que ya mencioné, y todos uno a uno se fueron resolviendo. Venían de cargas antiguas. De nuevo, no es mala suerte, uno diría, pero pobre chica de madre, qué mala suerte nacer en ese árbol. No, desde antes de venir, esto cada uno lo reflexiona y lo verifica por sí mismo. Encajas perfecto, son los padres perfectos, los tíos perfectos, el árbol perfecto. No, que es que en mi árbol todos dicen mentiras, que son, no sé, ¿cómo se llama esto? Las personas que no tienen escrúpulos, que o no son honestas. Ok, tú encajas ahí. ¿Que por qué? De pronto, o hiciste lo mismo y vienes a verlo afuera para aprender que no quieres repetir más. Sí, a veces necesitamos ver afuera algo que realmente nos mueva para darnos cuenta, no, esto no, ya no quiero más esta experiencia. O juzgan mucho a ese tipo de personas también. Cuando uno juzga mucho algo, pues lo atrae, o le tiene miedo a algo, pues lo atrae. De esto hablamos también desde la física cuántica en el live pasado. Lo que se resiste persiste. Entonces, lo no resuelto, si es que hay otras vidas, si tú moriste con algo no resuelto, todos podemos haber pasado por eso, pues eso no está resuelto, está ahí en tu inconsciente, y como tú no eres un cuerpo, pues aún sin cuerpo tienes ahí adentro una carga, un archivo, y pues vuelves y lo manifiestas después en la siguiente experiencia física, lo reflejas porque no lo has resuelto, y para eso eliges el árbol perfecto para resolverlo. Entonces, no es, no es mala suerte. Acá también hay una pista, y es el tema de los nombres. Voy a tomar agua. Si tu nombre, o hay nombres que se repiten en todos los árboles, pasa eso, ¿no? Como que hay mucha gente que se llama igual. Si se repite el mismo nombre o la fecha de nacimiento, no el año, porque pues no, pueden ser generaciones anteriores, pero tú puedes haber nacido el mismo día del tatarabuelo, y vas y estudias hacer el árbol, es muy interesante. Ya en los cursos más largos que he hecho de ese tema, y en otros que pueden encontrar, se pinta el árbol, se investiga la historia desde el amor, desde el respeto, ¿sí? Es muy bonito hacerlo también, como que te conectas más y aprendes cosas, recibes también una fuerza, porque no solo son los errores, también heredas cuando los aceptas en tu corazón, cuando vas liberando las cargas, también te abres a recibir su sabiduría, su fuerza, lo que sabían hacer muy bien, sus cualidades, o sea, todo eso también lo puedes recibir tú. Y con las fechas y los nombres te das cuenta si hay una transferencia más directa, una conexión más directa con alguno de estos ancestros.
estás repitiendo la historia de la abuela, estás repitiendo una circunstancia que ya han vivido muchas mujeres de la familia, entonces empiezas a darte cuenta y el nombre que te pusieron no es casual. Pueden ser nombres parecidos y son ideas que les dejo para que reflexionen. O sea, puede ser, no tiene que ser el nombre igualito. O sea, por ejemplo, si alguien se llama Marta, puede estar relacionado con alguien llamado Mario. O sea, nombres que tengan letras parecidas o que suenan parecidos también, ¿no? Como mujer también relacionada con un ancestro hombre. O sea, como cuando más empecé a estudiar eso y todo esto, se fue abriendo para mí como un mundo muy bonito donde he podido sentir muy cerca a mis ancestros presentes y en este mundo y que ya han desencarnado. Sentir su fuerza, sentir que me bendicen, porque honrar el sufrimiento, los errores de ellos, es aprender de eso que haya valido la pena en el sentido de, mira, valió, no fue en vano lo que tú pasaste, no fue en vano tu error, mira que ahora yo puedo aprender y no repetir tu misma historia, estoy aprovechándolo. Y el ancestro donde esté, vivo o no, se alegra de eso, porque desde su ser real se alegra. Otra vez se me aguan las lágrimas, como en otro live que hice hace poco, porque se me aguan los ojos las lágrimas, porque es muy bonito, ahora también lo siento acá presentes, es muy bonito lo que pude aprender como experimentándolo de verdad en carne propia. Y es que no importa el error, a veces incluso entre más grande es un error, así tú hayas sido entre comillas, víctima del error, ha sido agredido por un error de un ancestro. A veces, entre más grande es el error, más potencial tiene para que aprendas de ese error. Si lo aprovechas, si tienes la sabiduría y la fuerza suficiente para cortar con ese patrón, para que no se repita más, para liberar al árbol de la repetición del patrón a través de tu experiencia, a través de no hacer lo mismo que pasó antes, con todo el respeto, a escribir una historia feliz. Ahora, ellos se alegran, es decirles, mira que no fue en vano, porque el agresor sufre más incluso que el agredido. A veces ese aspecto genera poco a poco compasión también. El agresor la pasa mal. Parece que se salió con la suya, que es el violento, que es el abusador, pero la pasa muy mal. ¿Sí? Para ser agresor tiene que tener mucho dolor. Y no estoy justificando, porque a veces también el ego humano oye estas cosas y empieza, ah, no, pues si agresor y agredido es el mismo, pues, y el otro se hace corresponde, pues yo puedo ser agresor y no, ya no pasa nada, nadie me va a juzgar, sí, pues está bien, hay que experimentar. No, esas son excusas del ego. Desde el amor, jamás se te va a ocurrir eh, agredir a otro, porque el amor cuida, el amor sabe que el otro eres tú, el amor es compasivo, el amor es respetuoso. Entonces, si estás evolucionando hacia el amor, pues no vas a usar estas teorías para justificar la agresión. No, es más para perdonarte a ti mismo, para saber que puedes cometer errores, ¿sí? Pero no para permanecer en el mismo error justificándote, ¿no? Es que también me ha pasado, es que el ego es muy ingenioso, el ego, el diablito interno, yo lo llamo, para justificarse, para seguir en las mismas, para que la persona no se mueva de la cristalización mental, de estar en la misma experiencia, ¿no? Entonces, ese es el tema. Les voy a contar una que para mí fue una de las primeras experiencias donde vi cómo me influían los ancestros, que me dejó con la boca abierta. Fue además como muy mágica, como extraña, como subrealista. O sea que yo quedé, pero esto es real, ¿esto qué es lo que pasó? ¿Sí? Y me hizo investigar más todo esto. Ahí yo apenas pues, empecé a ser paciente, empecé a ir a algunas constelaciones, como en la serie Netflix, así, en las que ponen ahí. Em,
Y una persona me habló de una terapeuta con mucha experiencia que además trabajaba esto de las constelaciones del árbol usando las cartas, el tarot. Pero una persona muy recomendada por una psicóloga, por una médica, o sea, era una energía, y yo sentí que era una energía bonita, porque ya les dije que soy cautelosa de ir a, si trato de, el primero, sí, ver si lo puedo trabajar directamente con el Padre Celestial, poco a poco, pero hay veces sí siento que es bueno ir a algunos sitios o siento la confianza con algunas personas. Y no me equivoqué, es una persona con la que aprendí muchas cosas y me parece muy bonito el trabajo que hace. El caso es que yo fui escéptica, pues como a ver qué era eso, ahí no sabía mucho, no había estado, era como mi primer acercamiento sin libros a una persona que trabajaba en ese tema. Y ella sacó unas cartas y de repente salió en la carta pintado un hombre, como sí, un caballero. El tarot tiene unas grafiquitas, unos muñequitos, unos símbolos, ¿sí? Es también una herramienta muy interesante que ahora también uso como para autoconocimiento y comprender el inconsciente de la psicología de los demás. Es muy, muy buena si se enfoca apropiadamente, ¿no? Se ha vuelto muy como que uno ve, te leo las caras, adivina el futuro. No, es mucho más profundo que eso. Antiguamente era una ciencia de psicología, se usaba para la psicología. Bueno, el caso es, volviendo al tema, salió una figura masculina y entonces ella me dijo, levantó la carta y me dijo, porque yo tenía como un don de la visión, algo así, pero igual, repito, yo iba muy escéptica. Yo decía, pues, es como curioso, así como que divertido, pero no más. Me dijo, este representa esta carta oigan esto de película, al primer extranjero que le rompió el corazón a una mujer de tu familia, de tu árbol, varias generaciones atrás. yo, pues, yo extra, ¿qué? Entonces, yo pues no tengo ni idea de qué me está hablando la señora, y pues yo nunca he oído esas historias. Así fue. Me dijo, ahora, ellas no lo pudieron bendecir, así me dijo. Esto se quedó con mucho dolor, se ha quedado, se ha repetido. Tú lo vas a bendecir a él en nombre de ellas para cerrar el tema. Entonces, ¿lo quieres bendecir? Y yo, pues, sí, no tengo problema. Yo estoy afín con Jesús, se perdone. Además, unas personas que ni conozco, pues, por más que sean del árbol, pues qué pesar y todo, que les pasó una decepción romántica, pero pues también se lo debieron buscar, ¿no? O sea, de todo correspondencia. Eso fue lo que yo pensé en mi consciente, ¿no? Pues claro, pues no hay problema. Si esto sanea el árbol, pues yo bendigo al Señor, pues ni idea quién sería, ¿no? El caso es que me hizo mirar la carta y me dijo, mírala bien. Yo tenía los ojos abiertos, normal, que pusiera la mano en la carta y me dijo, repite después de mí. Entonces, yo, bueno, entonces yo empecé, me dice, amado hermano extranjero, como de fraternidad, ¿no? Amado extranjero, y pero yo empecé a notar que cuando empecé a hablar, me empecé a sentir que no podía respirar bien. Fue algo muy físico, incómoda, como ansiosa. Y ya con solo decir amado extranjero, pero nada, yo no le puse atención. Ya cuando me tocó decir, yo te bendigo, ella me dijo, dile, yo te bendigo, te deseo lo mejor, en nombre de las mujeres de mi familia. Cuando yo fui a decir yo te bendigo, se me atoró algo en la garganta. No podía hablar. Así. Y no podía hablar. Yo no pude decir yo te bendigo. O sea, era algo físico. O sea, no me dejaba hablar mi garganta. Y no entendía yo qué está pasando. Pero esto es muy loco. O sea. Y entonces la señora me dijo, aún no lo puedes hacer. En un tiempo lo vas a tener que hacer. Y vas a tener la fuerza, la sabiduría para poderlo hacer. Entonces yo
Para mí, yo quedé plop, o sea, no entendía y ahorita me salen lágrimas porque sí pasó algo muy importante luego en mi vida que me llevó a lo que ella me estaba pronosticando. O sea, es que el tema de la energía, en el tema energético, y ya la física cuántica lo dice, y es la base que explica en el libro del campo, sobre las predicciones y cosas así, es que primero no son rígidas, hay muchos futuros posibles, como un DVD que tiene, una película que tiene muchos finales alternativos. Hay como caminos diferentes según las decisiones que uno tome, la sabiduría, la evolución que va teniendo, la conexión con el cielo. Pero por otro lado, pasado, presente y futuro son uno aquí y ahora. No existen de manera lineal. Entonces, eso es lo que percibe un vidente o alguien que está tan conectado al campo que aquí en el presente puede percibir cosas del futuro. Bueno, el caso es que a mí me dio risa el asunto y lo dejamos ahí. Pregunté después porque me dio curiosidad, ¿quiénes de la familia, mujeres, que extranjeros? Pero en mi familia hay muchos secretos con respecto a, bueno, yo he ido descubriendo, ya no son secretos algunos, pero con respecto a cosas dolorosas o errores y eso no se cuenta solo lo positivo. Y no critico, es un paradigma, ¿no? Es como como un código, los árboles tienen su código. Pero guardar secretos, guardar dolor, genera cargas. Es mejor poderlos expresar de manera sabia, no a todo el mundo, no publicar en el periódico la historia. Yo creo que hay cosas privadas que son muy dolorosas y por eso también las experiencias con grupos y la gente a veces siente que se expone demasiado, sí, en una constelación donde va mucha gente desconocida, ¿no? Pero bueno, eso es muy relativo. El caso es que algo me hablaron, pero como muy superficial y pues no conozco tampoco mucho del árbol como de generaciones de mujeres por ahí, 3 generaciones atrás o cosas así, no. Pero sí pasó. Después, esto fue hace tiempo, sí, lo digo porque pues no, pues de pronto alguien ve el video y dice, ay, yo seré él, porque yo después de esa experiencia he conocido varias personas extranjeras. Entonces, no me estoy refiriendo a alguien reciente, aclaro. Pero sí hay un patrón en el árbol, sí es impresionante. Y por algo el árbol me eligió, el árbol elige o uno viene y también presta esa función dentro del árbol para resolver algo que no se pudo resolver, para dejarlo en paz, para que no se repita más, para liberar el dolor. Entonces, pero también yo me hice correspondiente con ese tipo de experiencias. Entonces, esto pasó hace como 8 años por ahí. Y yo creo que esa persona no va a ver este video, entonces, entonces no hay, bueno, y si la ve, pues ya yo quedé muy en paz con la persona, no repetí como la historia de pero sí hubo dolor, sí hubo desilusiones, sí hubo, o sea, en un principio uno empieza a ponerse en la misma situación de lo que vivieron los anteriores del árbol, como que repites la historia y algo en uno le dice, pero esta historia como que es algo, un déjà vu, como que es, y además recordé lo que la persona me había dicho. Entonces el tema es que como unos 6 meses después de esa sesión, sí conocí a un extranjero y sí involucré mi corazón y esto fue hace como 8 años, ya les decía. Em, entonces, y como ya, digamos que en mi caso yo en ese momento ya tenía mucha información, mucho entrenamiento sobre el perdón, sobre la ley de correspondencia, sobre por qué generamos las cosas, no es culpa de Pepito, el extranjero, el que sea, sino porque lo atraje a mi vida, que me enseña, o sea, como hacer algo constructivo de la experiencia, no quedarse, ni quedarse uno con un dolor, con una tristeza, no yo ya tenía experiencia en esto, entrenada en esto, entonces podía hacerlo, mis ancestras no, ¿sí? Entonces lo pude hacer y pasó lo que ella me dijo, lo pude bendecir desde el corazón, desearle lo mejor y seguir mi camino y él siguió su camino, ¿sí? Entonces, eso es la bendición, como que quedas en paz con esa energía no con dolor, hasta con gran agradecimiento por lo que aprendiste. Ves lo valioso
de la experiencia y tu vida no se cortó, no se frustró por esa experiencia, no, no, para nada. Parece ser que en mis ancestras sí, fue algo muy como desagradable y muchas quedaron con mucho dolor y no lo superaron, pero yo no repetí esa experiencia, ¿sí? Tampoco fue nada, o sea, el punto es y me hizo más, esos entrenamientos son muy buenos luego para el trabajo cuando uno es consejero, haber pasado, haber vivido múltiples experiencias con emociones intensas, con de todo tipo, porque si no estás en teorías, hay que haber vivido, conocer el dolor de muchas formas y saber que siempre se puede salir y que es constructivo y que nadie puede quedar ahí si cuenta con herramientas y pide la guía divina. Entonces es un ejemplo. De hecho, en mi familia hay muchos familiares con parejas extranjeras. Es curioso, hombres y mujeres. Hay un patrón. Y han sido relaciones, no solo fui yo como el chivo expiatorio, que han sido relaciones muy complicadas en general con esas personas. Pero sé que ya no tengo que repetir más eso, ¿sí? Como que se va suavizando el patrón y que no, yo ya no cargo con eso, o sea, no, yo ya, adiós ese patrón, ¿sí? Entonces, los patrones a veces se manifiestan de manera intensa al principio y luego empiezan a bajar el voltaje y hasta que ya no se presenta más. Y así te das cuenta que ya te has liberado, ¿sí? Porque si ahora recuerdo que de hecho después sí conocí otros extranjeros, no he buscado, o sea, sí, no era que yo buscara un chat de extranjeros, no, no, fue chistoso, o sea, es que es chistoso uno, de verdad, el inconsciente y el árbol sí puede generar una influencia, pero fueron experiencias mucho más sencillas de manejar, sí, que esa primera experiencia. Hasta que ya se va suavizando y ya puedes tener, ya ese patrón no existe, puedes tener muy buenas relaciones con personas de otros países, de comerciales, de pareja, o sea, en general, o sea, ya no hay un límite de como esa cosa, como una especie de maldición familiar, digamos, que son reales en el sentido de la energía y que se pueden romper, por supuesto, se pueden liberar los descendientes de esas maldiciones. Bueno, entonces esos son ejemplos de cómo puede haber una influencia. Les di ejemplos de diferentes estilos. En el tema de salud también, por ejemplo, si voy a dar un ejemplo de la salud de ahora mismo, que es impresionante. Y además lo que más me gusta de este ejemplo que voy a dar es que lo compartió en un libro una psiquiatra. Entonces está documentado, una psiquiatra de una clínica francesa, en uno de los libros que les referencia en la invitación al live. Entonces, pues esto le da más seriedad, ¿no? Que a alguien que cuenta una historia, que no, es una psiquiatra, ella usa esto en su práctica clínica, y cómo se sanó una enfermedad que era crónica, que nadie podía resolver a través de aplicar esto que estamos hablando. Entonces, creo que con este ejemplo queda bien, bien esclarecido que horas tenemos. Uy, ya estoy como muy tarde. Voy a dar este ejemplo y más bien la semana entrante sigo con las otras bases de la psicogenealogía. Demos este ejemplo que es muy interesante y puede darles también inspiración para investigar y resolver si hay bloqueos también en el área de la salud. Miren que hemos tocado bloqueos de diferentes estilos, ¿no? Como repetir experiencias que se repiten, que uno dice, pero ¿por qué me pasará esto como tan seguido y que no encuentras por dónde? Y investigar un poco en cualquier área. Pues este ejemplo es de una niña que tenía ataques de asma muy, muy fuertes, una niña de 5 años, que no, pues no se le va a explicar toda esta teoría a la niña, ¿no? O sea, es chiquita. No sabe nada del ancestro, de que la historia, nada, una niña pequeña. Y siempre eran esos ataques de asma, los ataques súper críticos, en la misma fecha del año. Pensaban que era la estación del año, que era algo, pero trataron con medicina convencional y no encontraban cómo ayudar a la niña. Se ahogaba y tenía pesadillas.
¿Y por qué? Se preguntaban los padres, porque esto ocurre siempre coincidencialmente en esta misma fecha. Había una fecha que en la que era más fuerte, ya sabía. Llegaron a donde la psiquiatra, creo que es que ahora estoy dudando si primero fue psicóloga, bueno, pasaron por como que llegaron a ella o a ellas las dos cosas. Y lo primero que les preguntó fue, a ver si era una atención psicológica de la niña. Okay. Ella dijo, vamos a mirar el inconsciente familiar. En esta fecha, la fecha es una pista. En esta fecha pasó algo importante en generaciones anteriores. En la fecha en que la niña tiene estos ataques de asma. La familia, sí, es verdad, pasó algo importante. El bisabuelo de la niña murió en la guerra. Ok, ¿y cómo murió? Adivinen, ahogado por los gases. No podía respirar. Vean el paralelo, el asma. La niña se ahogaba. Entonces, el abuelo era francés, los alemanes, pues como técnica, recuerden, sin juicios, sino simplemente son hechos que pasaron en la historia. Todos hemos hecho de todo, pues como técnica de guerra, pues sacaban unos gases, los botaban sobre el enemigo para ahogarlos. Y el señor murió ahogado. Entonces, la psiquiatra les preguntó, bueno, esto se ha hablado en la familia, han liberado el dolor. No, esto no se habla. Esto nos generó desde la generación anterior mucha impotencia, mucha tristeza. Nadie quiere recordar esto tan doloroso que fue la guerra. Hasta ahí, ok. Bueno, pues resulta que además la niña tenía unas pesadillas. Entonces le pidieron a la niña, la psiquiatra, que pintara el dibujo de la pesadilla. Y la niña pintó una especie de elefante con una boca, o sea, como un canal, así como una trompeta, así larga, en la nariz. Eso fue lo que pintó. Pues resulta que ese dibujo cuadraba perfecto, representaba muy bien la máscara que usaban los soldados alemanes cuando expulsaban los gases para ahogar a los enemigos. Ellos tenían que ponerse esa máscara para que a ellos no les llegara el gas que estaban expulsando, ¿sí? La niña, ¿de dónde iba a saber todo esto? Que la misma fecha que el bisabuelo, que la máscara, que los alemanes. Nada, era una niña de 5 años. Nadie le había contado. Nada. No tenía juicio, nada. Pero en su inconsciente sí estaba esa información. Había heredado esa información en su inconsciente de un suceso traumático para su familia, que generó una gran carga emocional que no se resolvió por los que quedaron vivos, digamos. Se guardó seguramente rencor hacia este país, al otro país, o sea, hay muchos movimientos emocionales en las guerras. Entonces, ¿qué les dijo la psiquiatra? Bueno, primero, le van a hablar a la niña de este bisabuelo. Ya hay que sacar el secreto, o sea, como la carga. Entonces, ¿cómo se saca? Pues hablando. Hay que hablar, ¿sí? En paz. Y hay que perdonar y liberar la tristeza. Entonces, hacer una práctica de interiorización, como las que mencioné hace un rato, y a veces sí se necesita una guía, una persona que, como ya mencioné también, o uno mismo también, si detectan cosas, pues pueden probar y saber cómo lo sienten. Siempre con ayuda divina. Para mí es la máxima fuerza, el máximo terapeuta es Jesús, el Padre Celestial, fuera de religión, y eso lo digo, o sea, es como una conexión, una fuerza, una luz que es capaz de sanar todo, por oscuro que parezca. Todo es todo. Nada se le queda grande, nos libera. Entonces, sabe cómo hacerlo de una manera muy rápida. Entonces, el caso es que le hablaron a la niña de la experiencia del bisabuelo. Vamos a recordarlo con amor, a hacer la práctica de perdón del ejército alemán. Vamos a soltar la tristeza, ¿sí?
compartir si se puede más esto con otros miembros de la familia que estén abiertos, con respeto, no se puede forzar a la gente. A ver, ven tú, ayuda, ven a hacer la práctica, tienes que venir a recordar esto. No, porque hay personas que no quieren y no se puede forzar. El amor no forza, es el amor respeta, ¿sí? Así sea erróneo o límite, el amor respeta. Entonces, hicieron eso y eureka, nunca más la niña volvió a tener ataques de asma. Impresionante, impresionante. Como se manifiesta el inconsciente en el cuerpo. Impresionante. Y ahora para cerrar me acordé de otra cosa que también me impresionó mucho y es de una persona que atendía en consejería y vino con los padres. Eh, una persona que guardaba mucho rencor hacia uno de los padres. Y cuando llegaron a la sesión, nos conocíamos hacía muy poco, porque pues queríamos ver, como era un tema familiar, una persona joven que vivía con sus padres, pues teníamos que... en ese momento yo atendía donde yo vivía y apenas entraron, el, el padre me dijo, qué curioso, mi papá ya murió, o sea, el abuelo del hijo del muchacho que era como el que íbamos a atender realmente, el que yo iba a atender. Mi papá murió ya, pero él vivió justo en este apartamento donde tú vives. Yo, ¡ah! ¿Yo qué? O sea, es una cosa, o sea, hay una conexión. Apenas dijo, mi papá vivió acá donde tú vives porque vivía en un edificio, pues era antiguo el edificio y eh, pues también no era un señor que hubiera muerto hacía muchísimos años, ¿no? Pero que justo había vivido en el mismo apartamento donde yo vivía, donde iba a atender a la familia, me pareció demasiada señal. Listo de una, vámonos con psicogenealogía, háblame de ese abuelo. Y efectivamente, había un vínculo muy grande y explicaba muchas cosas de lo que estaba pasando. Entonces, así me ha pasado con muchas familias, que yo, es como si hubiera una conexión desde antes y claramente yo tengo un vínculo con alguien del árbol, ya sea que esté vivo o no, y llega a mí la familia, en ese caso por el apartamento. O sea, era muy interesante. En otra ocasión, para que se den cuenta cómo el campo mórfico hay como un plan divino y por algo no a todo el mundo le corresponden los mismos terapeutas, por algo llegan las personas o los mismos alumnos. Hay como un acuerdo previo y unas señales, la vida también se encarga de ponerlas, como si yo tuviera un vínculo con ese abuelo. En otra ocasión pinté el árbol de alguien que había tenido intentos de suicidio y pinté el árbol, estudié el árbol, el nombre para atenderla y descubrí que había como unas 5 mujeres del árbol de generaciones anteriores que también, que ellas sí se habían suicidado de ese árbol. Y todas, 5, es que eran 5, o sea, yo quedé impresionada. Habían nacido el mismo día que yo, o sea, de otra familia, no era el árbol de la persona que yo iba a atender. Pero ¿por qué esa coincidencia? O sea, es como, sí, claro, no el mismo año porque pues eran generaciones, era la bisabuela, sino, no, ya no están vivos, pero la fecha, o sea, había una cierta vínculo energético, me correspondía, estaba conectada de alguna manera con ellas. Yo no creo que nada sea azar y porque entre tantas fechas del año y 5 personas de ese árbol, o había un vínculo mío con ese árbol que no era mi familia, era alguien que yo debía atender y la pude ayudar gracias, con la ayuda divina, está muy bien. Entonces, hay un campo
tiene un plan divino que nos conecta, que hace que haya encuentros que deben realizarse, que están previstos, que tienes ayuda. O sea, es muy interesante esto de las sincronicidades. De las sincronicidades. También a mí en ese momento cuando vi esa, dije yo, porque ellas todas nacieron ese mismo día que yo, como que me llegaba que sanando esta situación yo también estaba sanándome a mí, porque en otras vidas yo también hice eso. En esta no, pero en otras vidas yo experimenté lo que era no querer estar aquí, no querer estar viva. Y aprendí de esas experiencias a valorar la vida, a abrazar la vida sin importar el dolor. Aprendí mucho de esas experiencias, de gran desilusión, sí, de no querer vivir, de pasar también por esa circunstancia de decir, no, mejor me voy, mejor esta es la salida, ¿no? Como a ellas les pasó. Entonces, por eso cuando sanas también estás ayudando a sanar a otros, sanas tú y te estás reconciliando contigo, estás honrando lo que aprendiste. Sí, qué coincidencias. Es que son cosas que uno dice, pero esto no, matemáticamente, ahora metámosle matemáticas, es la probabilidad es 0.0000 de que eso pase. O sea, hay una inteligencia superior y son también símbolos. Este mundo está lleno de símbolos que nos muestran conexiones, que nos muestran, a mí me decían, mira, tú también, tú eres ellas, por eso tienen tu misma fecha, tú también en otra vida te suicidaste, tú también en otra vida decidiste no seguir. Y gracias a esa experiencia ahora puedes, sabes lo que se siente y en mi inconsciente está lo que aprendí y eso me da una fuerza para poderlo enseñar. No es una teoría, ya lo viví. Y también me estoy como perdonando a mí porque sé que podría haberlo hecho diferente al, al verlas reflejadas en mí, verme a mí en ellas, ¿sí? El otro soy yo. Sí, así es, Silvita. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá y el otro martes seguimos porque es un tema muy bonito, muy extenso y me faltan, apenas dije dos bases que como que disgregado, como que yo misma he investigado y he extractado dos bases, son cuatro. Y seguimos la otra semana. La otra semana sí lo podemos hacer el martes porque ya termino, mañana casi termino el curso de las chicas adolescentes, que está súper bonito, luego les cuento más, ha estado genial. Y con ellas me falta una clase que va a ser el lunes 8, entonces ya la otra semana, el martes puedo, que me gusta más el martes. Yo les anuncio antes para que recuerden y nos vemos el próximo martes. En general los martes está bien para mí, solo que lo había cambiado al miércoles mientras hacía el curso, porque ayer tuve sesión con las chicas y mañana otra vez martes y jueves. Ya llevamos 4. Entonces, que tengan una feliz noche, con mucho amor, me despido, los tengo en mi corazón, los quiero mucho. Recuerden que somos energía, entonces, más allá de que nos hayamos conocido personalmente o no, estamos unidos. Somos familia espiritual, de crecimiento, por algo estamos conectados de esta manera y siento que en mi corazón los conozco a todos, o sea, sin la parte racional. Así que me encanta hacer esto, soy muy feliz transmitiendo la información y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Que no cerré. Ya.